Déjame contarte lo que se siente entrar a la casa de un hombre del brazo de su hijo, con un vestido rojo que me compré especialmente para ese momento, sabiendo que cuando él levantara la vista y me viera, algo en su vida perfecta y tan cuidadosamente construida se iba a romper. Richard Calloway estaba parado en la cabecera de su comedor. Mancuernillas de plata, la mano en el respaldo de la silla de su esposa, riéndose de algo que había dicho algún invitado, como si en toda su vida no tuviera ni un solo remordimiento. Lo cual era muy interesante, porque 8 meses antes, ese mismo hombre me mandaba mensajes desde un cuarto de hotel a 2 kilómetros de esa casa, diciéndome que yo era lo más real que tenía. Todavía no me había visto. Me quedaban unos 3 segundos. Sonreí. Apreté la mano de Ethan. Esperé. Cuando los ojos de Richard finalmente me encontraron al otro lado de la habitación, vi cómo su cara hizo algo que había pasado 8 meses imaginando. No solo se puso pálido, fue algo peor. Fue la cara de un hombre que entiende, de golpe, que el problema que creía haber resuelto acaba de entrar por la puerta de su casa del brazo de su hijo, con un vestido rojo, sonriéndole. Nadie más lo notó. Las velas seguían encendidas, los invitados seguían riendo. Victoria seguía con esa sonrisa tan entrenada. Pero yo lo vi. Y quiero ser honesta contigo ahora, antes de contarte el resto. Yo fui a esa casa a propósito. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, y creía que yo era la que tenía el control. No era así, pero todavía no lo sabía. Conocí a Richard 14 meses antes de esa cena, en un evento de caridad en Chicago. Yo tenía 29 años, trabajaba en comunicaciones corporativas. El tipo de vida que desde afuera parece estar bien, hasta que te quedas despierta a las 2 de la madrugada preguntándote por qué sientes que todo está vacío. Él se acercó a mí como si ya supiera quién era yo. La mayoría de los hombres de su edad, con su dinero, tratan a mujeres como yo como decoración. Bonita para mirar, fácil de ignorar. Richard me miró como si fuera la única persona interesante en el salón, y no de manera incómoda, de esa manera que te hace sentir elegida, vista, como si hubieras esperado toda la vida que alguien te prestara exactamente ese tipo de atención. Me llamó a la mañana siguiente. No 3 días después, la mañana siguiente. Me dijo, no puedo dejar de pensar en lo que me contaste de tu papá, que no estuvo en tu graduación. Yo apenas recordaba haberlo mencionado. Él lo había guardado como si importara, porque eso era lo que hacía Richard. Escuchaba para encontrar exactamente aquello que te haría sentir comprendida y luego lo usaba. Solo que yo todavía no sabía esa parte. En menos de 3 semanas ya me hablaba de su matrimonio, muerto en todo sentido que importaba. Él y Victoria eran básicamente compañeros de trabajo en ese punto, me decía. 2 personas compartiendo una casa, una fundación y nada más. No estaba enojado por eso. Era casi delicado al hablar de ella, como de una mujer que respetaba pero que había superado. Como si todo fuera muy triste, muy adulto, muy resuelto. Me dijo que no había sentido nada real en años. Me dijo que yo lo había cambiado. Yo estaba medio enamorada de él antes de tener ningún derecho a estarlo, y él lo sabía. Absolutamente lo sabía. No voy a sentarme aquí a decir que no las vi. Las vi todas. Solo que me volví muy buena para encontrarles explicación. Nunca se quedó a dormir, ni 1 hora más de cierto punto. Siempre había una razón. Llamada temprano, asunto de la junta directiva, viaje. Me decía que era su agenda. Solo me llamaba entre las 11 y las 6, de lunes a sábado. Nunca los domingos. Después supe que los domingos eran una función familiar en la casa de los Calloway. Desayuno tardío, a veces misa, toda la imagen. Entonces no lo sabía. Me decía a mí misma que era simplemente así. Se negaba a salir en fotos conmigo. Siempre. Una vez agarré mi celular y él puso la mano encima, riéndose, como si fuera un capricho gracioso. «Odio las fotos», dijo. Me sirvió más vino. Fin de la conversación. Y yo lo dejé cerrarla. Cuando le pedí que fuéramos a un restaurante de verdad, no un cuarto privado, no el bar de un hotel en una ciudad donde nadie conocía su cara, me dijo, «Chloe, te estoy protegiendo. No querrás que tu nombre quede vinculado públicamente al mío».
Yo lo guardé como un gesto de cariño. Era una advertencia, solo que no quería que lo fuera. Y cuando por fin presioné con la pregunta real, ¿cuándo iban a cambiar las cosas, Richard? Me la devolvió tan rápido que ni lo vi venir. Me dijo, no sabía que me estabas poniendo un plazo. No eres la mujer que pensaba que eras. Y yo le pedí disculpas. Le pedí disculpas de verdad por hacer una pregunta completamente razonable. Esa parte todavía me revuelve el estómago. Una vez mencionó a su hijo. Solo el nombre, Ethan, de pasada. Cuando le hice una pregunta de seguimiento 2 semanas después, para cuando terminé la oración, ya estábamos hablando de otra cosa. Así de limpio era. Ni siquiera me di cuenta hasta que estuve sola esa noche, dándome cuenta de que todavía no sabía casi nada sobre su familia. Me enteré de la manera en que siempre pasa, no por algo dramático, por una revista que alguien dejó en la sala de descanso de la oficina. Una publicación de Sociales de Chicago, brillante. De esas con fotos de galas benéficas y pies de fotos sobre quién donó qué. La agarré sin pensar. Y ahí estaban, Richard y Victoria Calloway, fotografiados en una cena de gala 2 semanas antes. La mano de él en la parte baja de su espalda, ella riéndose hacia arriba, mirándolo. Él con cara de hombre que nunca en su vida había dicho una mentira. 28 años casados, referente de la filantropía de Chicago. 3 juntas de organizaciones sin fines de lucro. 28 años. Y yo había cabido dentro del último de ellos sin que nadie, incluyéndome a mí aparentemente, se diera cuenta. Fui directo a su oficina. No llamé. Sabía que si llamaba, él me iba a manejar antes de que llegara. Entré, me senté frente a él, puse la revista en su escritorio y le dije, «Explícame esto». Miró la foto, me miró a mí, y luego, «Esto es lo que necesito que escuches». Se recostó en su silla, completamente tranquilo, y me dijo, «Chloe, ¿qué era exactamente lo que esperabas?» No lo sentía. Ni siquiera estaba incómodo, solo, ¿qué era lo que esperabas? Como si yo fuera la que había hecho algo irrazonable. Le dije que esperaba lo que me había prometido. Me dijo que nunca me había prometido nada, y técnicamente tenía razón. Había sido demasiado cuidadoso para eso, siempre lo suficientemente vago, siempre justo al borde de un compromiso real. Me dijo, «Eres una chica muy linda y la pasamos bien, pero tú convertiste esto en algo que nunca iba a hacer». Y luego, muy en voz baja, me dijo, «Necesitas ser más realista sobre lo que eres para hombres como yo». No lloré frente a él. Me levanté y me fui. Me senté en el estacionamiento de su edificio durante 45 minutos, y en algún punto el llanto paró y algo más empezó. Algo más frío, algo que tenía una dirección. Pensé en hacerlo público, lo consideré en serio, pero ya había visto cómo termina esa historia. La mujer se convierte en la villana, la examargada que no supo leer la situación. Richard tenía 30 años de reputación, una esposa con contactos, una fundación y una ciudad entera llena de gente que le debía favores. Yo tenía capturas de pantalla que él podía explicar y una reputación que había construido durante años. Armar escándalo público le daría todo lo que necesitaba para enterrarme, y lo haría sin pestañear. Entonces no quería ruido. Quería algo que no pudiera manejar. Quería un problema que el dinero y el encanto no pudieran resolver. Quería que por una vez en su vida se sintiera fuera de control en su propio mundo. No estaba planificando nada concreto. Quiero ser clara en eso. Solo lo cargaba. Esta idea pequeña, fría y filosa, esperando a ver si encontraba forma. 2 meses después, entré a una cafetería en Lincoln Park. Un hombre en el mostrador se dio vuelta. Tenía la quijada de Richard y unos ojos completamente distintos. Sonrió y dijo, «Hola, soy Ethan». Le estreché la mano y pensé, «Ahí está». Ya tenía una versión entera de Ethan armada en mi cabeza. Blando, costeando con el apellido de su padre. El tipo de chico que tiene logros técnicamente, pero solo porque cada puerta ya estaba abierta. Esperaba que fuera fácil. No era lo que esperaba. Tenía 31 años y diseñaba parques públicos, no la carrera en finanzas o derecho que yo había asumido, no el circuito de galas de fundaciones,
Hablaba de su trabajo como si de verdad le importara. Recordaba detalles de cosas que yo mencionaba una sola vez y los sacaba semanas después. Una tarde me llevó a urgencias a las 7 cuando tuve una mala reacción alérgica. Se quedó 2 horas en la sala de espera y nunca lo mencionó después como si me hubiera hecho un favor. Richard nunca había reorganizado 20 minutos de su tiempo por mí en todo un año. Me decía a mí misma que no importaba, que Ethan era un medio y que su decencia no venía al caso. Pero para el tercer mes me lo estaba diciendo 5 veces al día, lo que significa que ya no era verdad. Estaba pasando algo que no había contemplado en el plan y me asustaba más de lo que Richard nunca me había asustado, porque era real y todavía no sabía si Ethan lo era también. Richard se enteró de que nos estábamos viendo y la primera llamada llegó de un número bloqueado. «Termínalo», me dijo, sin saludo. «Termínalo ahora mismo». Le dije que no sabía de qué estaba hablando y colgué. 2 días después llamó de nuevo. Su voz era distinta, sin toda esa compostura, más delgada, casi temblando por debajo. Me dijo que estaba cometiendo un error grave, que había cosas sobre esa familia que yo no entendía y no iba a querer entender. Y luego me dijo que si no desaparecía, iba a hacer mi vida profesional en Chicago muy difícil. Tenía nombres. Lo decía en serio. Los hombres no amenazan las carreras de nadie por simple vergüenza. Amenazan cuando hay algo mucho más grande en juego. Esa llamada me decía que el secreto que yo tenía al lado era más grande que una aventura. Pero todavía no sabía cuánto más grande. Después estaba Ethan. Como a las 6 semanas, de la nada durante una cena, me preguntó si alguna vez había conocido a alguien de la Fundación Calloway en los eventos de organizaciones sin fines de lucro que había cubierto para el trabajo. Lo preguntó con ligereza, mirando su plato, como si fuera nada. Le dije que no. Dijo, y siguió. Nunca antes había mencionado la fundación. Le di vueltas a esa conversación durante días, la forma en que bajó los ojos al preguntar, la ligereza tan cuidada, el que cerró el tema sin cerrarlo de verdad. Así no se hace una pregunta casual. Así se hace una pregunta cuando ya sabes la respuesta y estás mirando a ver si miento. Entonces, de vuelta al comedor. Victoria Calloway no se parecía en nada a lo que Richard me había descrito. Él la había hecho sonar como algo triste y apagado, una mujer que había emocionalmente superado. La persona que abrió la puerta no estaba apagada. Era aguda, pelo plateado, vestida con sencillez y con esa energía precisa y evaluadora que te golpea antes de que diga una sola palabra. Abrazó a Ethan, luego se volteó hacia mí, tomó mis 2 manos, las 2, como tomándome la temperatura, y dijo, «Así que... tú eres Chloe». No, mucho gusto. No una sonrisa cálida, solo, «Así que, tú eres Chloe». Como si hubiera tenido esa frase lista desde hace tiempo. Richard fue puro teatro desde el segundo en que entré. Carcajadas cálidas, llenando copas, presentándome a los otros invitados como la novia de Ethan, con exactamente la cantidad correcta de aprobación paternal. Su mano estaba perfectamente firme cuando me sirvió el vino. Odié lo firme que estaba, porque sabía lo que ese control le costaba. Mi mano debajo de la mesa no estaba firme. La conversación en la cena fue una actuación, una muy ensayada. Victoria la dirigía sin parecer dirigirla, suavizando temas, redirigiendo, manteniendo todo en una superficie brillante y segura. Richard habló de la fundación, Ethan habló de un parque. Yo respondí preguntas y observé cómo cada persona en esa mesa se relacionaba con las demás. Y parecía una familia, pero se sentía como un escenario. Entonces Victoria dejó el tenedor y me miró directamente. «Chloe, tú estás en comunicaciones, a veces en el sector sin fines de lucro, ¿verdad?» «A veces», dije. «Qué interesante», dijo, con amabilidad, y luego no dijo absolutamente nada más. Solo levantó su copa de vino y dejó esas 2 palabras ahí, como algo que quería que todos notáramos. No preguntaba porque tuviera curiosidad. Victoria Calloway sabía la respuesta antes de preguntar. Sabía mi currículum, sabía mi nombre antes de que Ethan me trajera aquí. Lo sentí en el momento en que las palabras salieron de su boca.
Y la pregunta que no pude sacudir el resto de esa cena no era si ella sabía sobre mí. La pregunta era, ¿cuánto tiempo llevaba sabiéndolo? ¿Y por qué no había dicho nada? ¿Y a quién exactamente estaba protegiendo? Richard me acorraló en el pasillo cerca del baño, mientras Ethan estaba en el estudio con un invitado. Sin actuación, solo un hombre asustado en un traje caro. «Esta noche te escribo un cheque», me dijo, directo, calmado, como si fuera algo completamente razonable ofrecerle a una persona. «Dime una cantidad real y desaparece». «No estoy aquí por ti, Richard». Se acercó más. «Sí estás. No te humilles pretendiendo otra cosa». Luego más bajo. «Hay cosas sobre cómo funciona esta familia que le harían mucho daño a Ethan si salieran a la luz. No solo a mí, a Ethan. Te estoy pidiendo que decidas si quieres ser tú quien le haga eso». Lo miré. «¿Qué cosas?». No respondió. Se le tensó la mandíbula, y algo cruzó su cara que no había esperado. No solo miedo, sino algo que parecía casi un dolor real. Lo que significaba que el secreto no era solo sobre él y yo. El daño llegaba más lejos. Había cosas enterradas en esa familia que involucraban a su hijo, y él tenía miedo de lo que iba a pasar cuando salieran. Por primera vez, yo también. En el auto, de regreso, le pregunté a Ethan si su padre había hecho alguna vez algo imperdonable que Ethan nunca le había confrontado. Manejó un rato sin responder. Luego, ¿por qué? «Solo parece un hombre que requiere mucha administración», dije. Se rió, un sonido corto y seco, sin ningún calor. «Mi padre ha pasado 30 años construyendo una versión de sí mismo que el mundo pudiera respetar. Es genuinamente brillante haciéndolo». Una pausa. «La versión que vive en casa es otra historia». Esperé. «Mi mamá ha sabido cosas y se ha quedado. Esa es su decisión y trato de respetarla. Pero parte de lo que ella ha tenido que absorber, lo que ha callado para proteger la imagen, la fundación, toda la marca Calloway». Se detuvo. Empezó de nuevo. «Ella no debería haber tenido que cargar con eso. Nadie debería haber tenido que cargarlo». No hablaba de manera vaga. Había algo específico en lo que describía. Una cosa con nombre que él cargaba. Y sentada en ese auto, mirándolo manejar con la mandíbula apretada, sentí que algo se movía. No de buena manera. Porque de repente entendí que lo que había caminado adentro era más grande que mi plan de venganza. Ethan tenía heridas que eran anteriores a mí, y lo que yo estaba haciendo podía abrirlas de maneras en las que no había pensado. Extendí la mano y tomé la suya. Lo decía en serio. Ese fue el momento en que el plan empezó a desmoronarse. La gala anual de la Fundación Calloway, 5 meses después. Un salón lleno de donantes, periodistas, funcionarios de la ciudad y cada categoría de persona cuyo respeto Richard había pasado 3 décadas acumulando con cuidado. Ethan me pidió que fuera, porque después de 5 meses era lo natural. Richard tuvo 2 semanas para impedirlo, y no lo hizo, porque había decidido que yo era manejable. Me había mirado y decidido que no iba a hacer nada, un último error de cálculo. Me encontró cerca de la guardarropa, mientras Ethan estaba al otro lado del salón con un miembro de la junta. Se inclinó cerca, tan cerca que nadie más podía escuchar, y me dijo que si decía una sola palabra a alguien en ese edificio, se aseguraría de que mi vida profesional en Chicago se terminara. Tenía contactos. Fue específico. La misma voz firme, la misma entrega controlada. Solo que sus ojos hacían esa cosa delgada y asustada que llevaban semanas haciendo. Abrí mi bolso, saqué el celular, abrí los mensajes, meses de mensajes desde su número personal. «Me voy cuando llegue el momento indicado. Eres lo más real que tengo en mi vida». Y el que yo sabía que iba a doler más, el que nunca podría explicar. «Victoria y yo no compartimos la cama desde hace 4 años. Necesito que sepas que eso me importa». Le giré la pantalla. La miró. Me miró a mí. Le dije, «¿Con quién quieres que empecemos?». Y entonces Ethan apareció. No sé cuándo nos había seguido. No sé cuánto había escuchado, pero necesito contarte cómo se veía su cara cuando apareció en ese pasillo, porque importa. No era sorpresa. Era reconocimiento.
La cara de un hombre que está viendo algo que ya había imaginado, finalmente ocurriendo en la vida real exactamente como lo esperaba. Miró a su padre y dijo, muy en voz baja, ¿cuánto tiempo? No era una pregunta, era una afirmación. Al otro lado de la pared, alguien estaba dando un brindis al legado de integridad y servicio a la comunidad de la Fundación Calloway. Las copas sonaban, y en el pasillo, Richard estaba parado entre su hijo y la mujer que había pasado 8 meses intentando hacer desaparecer, y se quedó completamente inmóvil. Victoria llegó 40 segundos después. Alguien debe haberla mandado a llamar. Se paró en ese pasillo y nos miró a los tres, y quiero ser muy precisa al decirte esto. No se veía sorprendida. Se veía como una mujer que había estado esperando que una puerta específica se abriera por mucho tiempo y que notaba, con tranquila satisfacción, que por fin lo había hecho. Los Calloway no gritan. Se quedan callados. Y el silencio en ese pasillo fue una de las peores cosas que he escuchado. Ethan me llevó afuera de la gala con su mano en mi espalda como si fuéramos simplemente 2 personas que se iban de una fiesta. Cuando llegamos a su auto me preguntó, con mucho cuidado, ¿cuánto tiempo? Antes de nosotros. Le conté todo. El año con Richard, la confrontación en la oficina, la revista, el estacionamiento, la cafetería, el plan, todo. Mientras él manejaba y no decía nada. Cuando terminé, dijo, «Está bien. Nada más. Está bien». 2 semanas después, un periodista financiero publicó un artículo sobre irregularidades en el manejo de fondos de la Fundación Calloway. No eran menores. Casi una década de dinero canalizado de maneras que beneficiaban a Richard personalmente, con papeles firmados por Victoria en su rol de codirectora. Ese era el secreto. No solo las aventuras. Aparentemente había habido otras antes de mí, un patrón que Victoria había callado y sobrevivido, porque irse hubiera significado perder el dinero, el estatus y su propia exposición legal. No se había quedado porque estuviera en negación, se había quedado porque también estaba involucrada. Y cualquier acuerdo que hubieran hecho entre ellos para mantener toda la estructura en pie, acababa de colapsar en el pasillo de una gala benéfica. Richard tenía abogados en 48 horas. Victoria tenía abogados diferentes a la mañana siguiente. El matrimonio, que había sobrevivido 30 años de lo que fuera necesario para sobrevivir, no sobrevivió la semana. Me fui de Chicago 4 meses después de la gala. No sé exactamente de qué huía, de la vergüenza, de las consecuencias, o del hecho de que ya genuinamente no podía entender qué había sido todo aquello. No le pongo un moño bonito a eso. Ethan me llamó 12 días antes de que me fuera. Hablamos casi 2 horas. Me contó que había sabido quién era yo el día que nos conocimos en la cafetería. No por investigación, por un correo electrónico que su padre había dejado abierto en una computadora portátil familiar compartida 18 meses antes. Había visto mi nombre, un hotel, una fecha. No confrontó a su padre. Lo archivó y esperó. 2 meses después, entró a una cafetería y yo estaba en el mostrador. Dice que no planeó el encuentro. Le creo. Más o menos. Lo que hizo fue algo más complicado. Me vio, supo exactamente quién era yo. Se presentó de todas formas y pasó 5 meses dejándome creer que yo era la que llevaba el juego. Él tenía sus propias razones para acercarse a mí. Su propia necesidad de entender la forma completa de lo que era su padre. Su propia cuenta que cobrar. Me usó de la misma manera que yo lo usé a él, solo con más paciencia. Y en algún punto en medio de todo aquello, quizás uno de los dos dejó de fingir. Quizás los dos. Al final yo no podía distinguir la diferencia, y no estoy segura de que él tampoco pudiera. Le pregunté directo, ¿alguna vez te gusté de verdad? ¿O solo era una manera de llegar a él? Luego, Chloe, ¿alguna vez te gusté de verdad? ¿O solo era una manera de llegar a él? Yo no respondí. Él tampoco. Nos despedimos y fue la última vez que hablamos. Pienso en él más de lo que debería. Pienso en ese pasillo. Richard, inmóvil. La cara de Ethan, esa expresión que no era sorpresa. Victoria llegando exactamente cuando le convenía. Y sigo volviendo a la misma pregunta. ¿Hubo una sola persona en ese edificio actuando de buena fe?
¿Hubo un solo momento en todo esto que fue realmente lo que parecía? Richard me usó. Yo usé a Ethan. Ethan me usó de vuelta. Y Victoria lo vio todo desde detrás de esa cara perfecta y controlada y decidió, durante décadas, que esa era una manera aceptable de vivir, porque la alternativa costaba demasiado. Nadie en esa familia es inocente, y ya me cansé de pretender que yo sí lo soy. Me dije por mucho tiempo que al menos conseguí lo que fui a buscar, que al menos lo hice sentir miedo, que al menos hubo algo en todo eso que fue mío. La mayoría de las mañanas ya no me lo creo, pero igual me levanto,